8 de la noche en punto. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en esta noche de martes y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Hoy vamos a estar hablando sobre esa ola de cancelaciones de visas a funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, integrantes de su gabinete y de su círculo más cercano, o también por parte de Estados Unidos, o también los que han acudido o han decidido voluntariamente renunciar a su visa para los Estados Unidos por cuenta de este más reciente episodio de confrontación, enfrentamiento y división, de mucha tensión en la relación entre Colombia y el gobierno del presidente Donald Trump. Ese es nuestro tema de hoy y lo vamos a analizar en esta noche con dos expertos que van a ver ustedes en pantalla. Es un gusto saludar en la noche de hoy al doctor Julio Londoño. Él es ex canciller de la República, ex embajador, ha ocupado casi que todas las dignidades a nivel diplomático que existen en Colombia. Doctor Julio Londoño, como siempre, un gusto, bienvenido. Cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Un gusto tenerlo. Nos acompaña también Javier Garay, él es docente internacionalista de la Universidad del Externado. Profesor Garay, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo también al doctor Julio Londoño. Bueno, ¿por dónde arrancar este tema tan diplomático como político, doctor Londoño? Uno dice como le quitaron la visa, le negaron la visa, le cancelaron la visa a alguien y parece un tema de gravedad entre los colombianos. Todo el mundo pareciera quiere tener una visa hacia los Estados Unidos, pero mire que hay quienes en el gobierno, por cuenta de este episodio, se dan hasta el lujo de decir no la necesito y no la quiero. ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo creo que depende del funcionario, naturalmente, porque hay funcionarios que pueden no rechazar la visa de los Estados Unidos o no tenerla y no tiene tantos efectos. Otra cosa es el caso de la ministra de Relaciones Exteriores, porque la ministra de Relaciones Exteriores tiene que estarse moviendo con frecuencia hacia los Estados Unidos. En los Estados Unidos no está solamente la Organización de Naciones Unidas, una de las sedes, porque no es la única, sino también la OEA y organismos como el Banco Mundial, el Fondo Financiero Internacional. Hay una serie de entidades a los cuales tiene que ir con frecuencia la ministra de Relaciones Exteriores, para no hablar que... Se nos congeló ahí un momento la imagen del doctor Londoño. Ya vamos a retomar la comunicación con él. Mientras tanto, lo escucha usted, profesor Garay. ¿Coincide usted con el ex canciller Londoño en que depende del funcionario, según el funcionario, la gravedad de renunciar o no tener visa a los Estados Unidos? Una posición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y la ministra de Relaciones Exteriores tiene que ir frecuentemente a Nueva York a explicar la marcha del proceso de paz en el Consejo de Seguridad. Es una cosa que hace mensualmente. Entonces, va a tener dificultades. No es que no le vayan a impedir el ingreso a Naciones Unidas, pero obviamente no es lo mismo tener una visa diplomática en que en cualquier momento puede tomar un avión y estar presente en Nueva York, y otra hacer un proceso específico para cada vez que necesite ir a la Organización de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, además, a participar en los debates correspondientes o ir a la Organización de Estados Americanos. Va a tener dificultades especiales en ese sentido. Sobre eso no creo que haya ninguna duda, y ese es un dolor de cabeza para ella y un problema, pues, en términos generales para el gobierno de Colombia. Claro, profesor Garay, ahora sí lo escucha usted sobre su interpretación de la gravedad de estos hechos. Sí, no, estoy de acuerdo con el doctor Londoño. Esta es una situación bastante desafortunada. La verdad es que lo primero que llama la atención es cómo este gobierno realmente lo que ha hecho es maltratar la política exterior, el servicio exterior colombiano. No le ha dado el puesto que se merece.
los nombramientos como pues más recientes, incluso la canciller, pues no reflejan la importancia de esta política y la representación internacional del país. Y definitivamente pues eso se ve reflejado con esta andanada, no solamente de, por un lado, cancelaciones, sino también de renuncias, que digamos la figura misma de la renuncia a la visa pues tiene poco sentido más allá de la retórica política y de una lealtad exagerada frente a la figura presidencial sin tener en cuenta los intereses del país, sin tener en cuenta cuáles pueden ser las dificultades que se puede enfrentar, como señalaba el doctor El Londoño, pero no solamente en el ámbito de la Cancillería, sino también, por ejemplo, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, que ya ha mencionado el ministro que va a ir directamente, por ejemplo, a las reuniones del Fondo Monetario Internacional, sino que va a buscar dentro de sus funcionarios a quien envía, lo cual pues es desafortunado de nuevo porque no le da la importancia a las cuestiones de Estado, de la importancia de los temas que están tratando y que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso económico, con el tema puntualmente fiscal y el tema de presentación de la sanidad y de la salud fiscal del país en el ámbito internacional. Doctor Londoño, la pregunta más allá, ya vamos a continuar con el análisis de las implicaciones a nivel diplomático, pero ¿qué tan grave es no tener visa a los Estados Unidos para cualquier funcionario de un gobierno? Teniendo en cuenta, mencionaban también al ministro de Hacienda, que va a tener, o sea, el ministro de Hacienda es uno de los ministros que más tiene compromisos en los Estados Unidos por cuenta de las reuniones con la banca, con integrantes de la bolsa, pero ¿qué tan grave es no tener ese documento para ingresar a un país como Estados Unidos, una de las potencias mundiales? Como me he permitido señalar, yo estoy completamente de acuerdo con mi colega que el ministro de Hacienda es otro que va a tener dificultades en ese sentido, porque una cosa es que vaya el ministro de Hacienda a una reunión del Fondo Monetario Internacional y otra que envíe a un subalterno. Son cosas completamente diferentes. La cara del santo hace milagros, obviamente. La misma es la situación de la canciller de Colombia, que por solidaridad dijo que renunciaba a la visa norteamericana. Esa es una dificultad, es un problema. Fuera de eso, hay un asunto que es absolutamente evidente. En los países que no le exigen visa para ingresar, generalmente en las migraciones chequean el pasaporte de la persona a ver si tiene o no visa norteamericana, y la visa norteamericana de todas maneras le da cierto background de facilidad para ingresar al país correspondiente. Eso es un hecho. Entonces, yo creo que una persona que está al frente de las relaciones internacionales o de los asuntos económicos del país necesariamente tiene que tener esa posibilidad de acceso. No es la persona en sí misma, no. El ministro o la ministra puede ser Pedro, Juan o Diego, es lo de menos. Es la persona en sí y el cargo que está ocupando en un momento determinado lo que genera ese efecto negativo en un momento determinado. Exacto, y esas implicaciones también, profesor Garay, cuentan a la hora de medir qué tanto se están arriesgando estas personas, porque es que el gobierno se termina y otra cosa, ellos tienen familia y yo no sé, dicen que en los registros migratorios de los Estados Unidos está todo, hasta lo que uno no sabe de uno mismo. Entonces imagínese usted un hijo de uno de estos ministros entrando a los Estados Unidos y que vean que por estas razones a sus padres o a su padre le retiraron la visa, eso también puede generar una afectación. Es decir, es mucho lo que están arriesgando en este acto de solidaridad los integrantes del gabinete que voluntariamente renuncian a su visado. Pues es que, digamos, habría que ver, por un lado, si realmente tiene una existencia la figura de esa renuncia a la visa. Eso no lo tengo claro desde el punto de vista de cómo procede esa renuncia. Simplemente es una cuestión protocolaria, porque no hay que olvidar que pues, el visado es una potestad que tienen los estados para otorgarle la entrada a las personas que considera que son, que tienen ciertos criterios y ciertas características para ingresar a su país. En ese sentido, digamos, desde el punto de vista lógico, uno no le encontraría cuál es la razón para la que pueda haber la existencia de una renuncia a la visa, más allá de, por ejemplo, dejarla vencer y demás.
Asumamos que sí tiene, digamos, una trascendencia. Efectivamente, pues eso sería un antecedente en los records, en los archivos de los del servicio de visas de los Estados Unidos, pero no necesariamente eso se traduce en que haya unos efectos más allá, como usted mencionaba, digamos, para sus familias, para sus hijos y demás, porque eso depende sobre todo, y ahí sí viene el tema principal, cuando se da es el tema de la cancelación. Esa de nuevo, esa sí es potestad del gobierno de los Estados Unidos y esto sí tiene existencia real y adicionalmente puede tener trascendencia en el futuro dependiendo de cuáles son las razones que se tengan en cuenta para la cancelación de esas visas. Y aquí podríamos entrar a discutir cuáles podrían ser esas razones. Ella es la primera a mí me parece como una de las causas de cancelación de las visas y que podría ser la que tiene cabida en los casos, es la de cuando las personas se vuelven inadmisibles a los Estados Unidos. Y ahí las razones de la inadmisibilidad de funcionarios o de personas a los Estados Unidos son muchas, pero una de ellas que yo creo que es una que está relacionada principalmente con la cancelación al presidente Petro, es el tema de cuando son personas que hacen, por ejemplo, declaraciones que pongan en peligro la seguridad nacional. Eso sí tiene trascendencia, ¿no? Y no hay que olvidar que la mayoría o algunos de las primeras cancelaciones que se han dado de visas se han dado a funcionarios que acompañaron al presidente Petro a esa manifestación en las calles de Nueva York que ustedes están mostrando. Y eso en ese sentido podría ahí sí tener una trascendencia hacia el futuro. Pero realmente las personas que nos escuchan deben tener claro que realmente, y aquí lo irresponsable de estos funcionarios, es que es el país el que pierde en materia de reputación, es el país el que pierde en materia de esa presencia internacional que es tan importante en todos los ámbitos y que pues Colombia históricamente ha sido un país visible en el ámbito global, que ha buscado la cooperación y que pues este gobierno, por cuestiones además muy puntuales de, digamos, las peleas políticas del presidente de turno, pues está dejando que ese legado se pierda. ¿Qué tanta impertinencia hay en estas decisiones, doctor Londoño? Bueno, es que yo tengo la impresión personal que el señor presidente de la República, al tomar un megáfono en una calle de Nueva York y hacer las declaraciones que formuló, llamando a la desobediencia a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a las instrucciones de un señor como Trump, en las eventuales acciones de los Estados Unidos en la Franja de Gaza. No hay tropas norteamericanas en la Franja de Gaza en este momento, como usted sabe, constituye un desafío, una cosa bastante complicada, por decirlo menos, tanto más cuanto que se estaba celebrando prácticamente simultáneamente una reunión de los generales y de los altos mandos militares de los Estados Unidos en Virginia, con el secretario de Estado, con el secretario de Defensa y con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, eso en cualquier parte, en cualquier país del mundo, genera una reacción. Y obviamente genera una reacción en un presidente como el presidente Trump, que en este momento quiere precisamente ser el adalid y el que arregle la situación en el Oriente Medio y la situación entre Israel y Hamas. Usted ya lo mencionaba un poco, profesor, pero profesor Garay, pero quiero hacer énfasis en el tema de la importancia en la relación. Llegamos a este punto, muchos dicen porque el gobierno lo estaba buscando. A nivel diplomático, cuando uno mira hacia atrás, ve casos muy parecidos, por ejemplo, en nuestro país vecino, en Venezuela. ¿Qué tanto aísla a una nación el estar en estas condiciones con Estados Unidos, cuando es un tema así de provocaciones y en el que pues se dice de frente que no se necesita esa buena relación? ¿Implicaciones globales tiene esto?
Pues, a ver, digamos las condiciones en las cuales se da este tipo de decisiones hoy en el contexto internacional en el que Estados Unidos, por un lado, está cuestionando, el mismo Estados Unidos está cuestionando la proyección de poder en el ámbito internacional, pero además se presenta el ascenso de muchos otros polos de poder, comenzando por China y pues también otros en eso que denominan el sur global, pues uno no necesariamente podría esperar un aislamiento, ¿cierto? De manera general y, digamos, pensándolo de manera abstracta. No obstante, cuando hablamos del caso colombiano, en el que existe una relación tan cercana con Estados Unidos, en que Estados Unidos es la principal fuente, por ejemplo, de recursos de cooperación en materia de seguridad, es el principal socio comercial, uno ve los mapas en toda América Latina, la mayoría de países latinoamericanos hoy tienen como principal socio comercial a China. Colombia sigue teniendo, es el único, creo que es el único, uno de los pocos realmente que tiene a Estados Unidos y que sigue teniendo a Estados Unidos como principal socio comercial. Es la principal fuente de turismo y el principal destino de turismo. Adicionalmente es la fuente más estable de inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Digamos, hay una relación muy cercana, pues eso sí claramente va a tener unos efectos, ¿no? O puede tener unos efectos esas decisiones de aislamiento, esas decisiones de una ruptura en la forma como tradicionalmente se ha presentado la relación, que ha sido relaciones, claro, de alto nivel, de mucho respeto y cercanía, digamos, entre las dos partes, pero adicionalmente en donde ha habido una construcción de confianza en todos los niveles de la administración y la diplomacia. Entonces, yo sí creo que es un daño que se le hace muy grande. De nuevo, no necesariamente porque sea el único destino de las relaciones, sino también por la historia que existe entre los dos países y por la importancia que tiene Estados Unidos para Colombia. Doctor Londoño, ¿esto tiene reversa? Es decir, el tema de que cuando llegue un próximo gobierno, porque pues a todas luces este no tiene ganas de mejorar la situación y de recibir esos consejos valiosos que ustedes han dado tanto en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como en medios, de manejar el tema con diplomacia. Cuando llegue otro gobierno, ¿es posible reversar toda esta situación de caos que se siente en las relaciones con Estados Unidos? Naturalmente, eso es perfectamente posible, pero lo que yo espero es que el gobierno actual enderece la situación. No es conveniente tener una relación en punta con los Estados Unidos y con ningún Estado. El presidente de la República ha señalado, creo que lo señaló ayer en el Consejo de Ministros, que tenía relaciones con todos los países del mundo. Yo creo que la política colombiana ha sido esa, de tener las relaciones con tirios y troyanos. Nosotros establecimos relaciones con todos los países africanos, independientemente de que el presidente de cualquier país africano fuera el general X o Y por un golpe de Estado. Tenemos las relaciones con los estados. No podemos tener relaciones en forma selectiva de acuerdo a la simpatía o la antipatía que pueda tener el jefe de Estado de turno con otro presidente de otro país, porque necesariamente las relaciones internacionales funcionan así. Entonces yo espero que este gobierno, precisamente antes de terminar, haga una rectificación en el manejo de la relación con los Estados Unidos y con otros estados. Es que no solamente el asunto con Estados Unidos, si lo que queremos es tener relaciones con todos los estados, independientemente de las características que tienen, entonces hay que tomar medidas empezando por los países limítrofes, con Perú, con Ecuador, con Argentina, con El Salvador, con Panamá, con otros estados. Entonces, esa es precisamente, a mi juicio, la base fundamental de las relaciones internacionales, que no son relaciones personalizadas, no son relaciones por micrófono, no son relaciones por mensajes en X, sino a través de las cancillerías. Y nosotros hemos tenido subidas y bajadas muy serias con los Estados Unidos a lo largo de los tiempos contemporáneos, pero se han solucionado en una forma o en otra, pero se han solucionado cordialmente. Entonces yo espero que esa situación se pueda dar de aquí en adelante. Sí, y profesor, quiero preguntarle por el tema
puntualmente del mundo árabe. El presidente Petro efectivamente ha dicho que ha fortalecido relaciones con otros actores más relevantes a nivel internacional, y aunque parece que el mundo sí se está fijando más en el accionar del presidente Gustavo Petro, ante los países que toman mayor relevancia es ante el mundo árabe. ¿Qué tan relevante se está convirtiendo el presidente Gustavo Petro arriesgando todo eso por esas relaciones? Sí, no, yo creo el cálculo de él es ese, ¿no? El cálculo tal vez él quiere trascender, además por su forma de verse a sí mismo, de evaluarse él mismo, él considera que tiene que ser un héroe, ya no solamente no es suficiente Colombia, sino que tiene que ser un líder global. Y encontró esta causa de Gaza. De nuevo, fíjese que mientras el presidente Petro hace arengas y hace manifestaciones y demás, por otro lado, pues los países van resolviendo y van resolviendo sin tener en cuenta las opiniones y las posiciones tan radicales del presidente Petro. Entonces eso muestra un poco también cuál puede ser la relevancia real, digamos, en la práctica. Nosotros llegan por redes algunas imágenes en donde pues algunas personas tienen, digamos, imágenes del presidente Petro, pero eso no necesariamente se ve reflejado en una importancia, una relevancia como líder internacional, y menos en el ámbito ya específicamente para su pregunta del mundo árabe. Estaba yo pensando y haciendo, digamos, un listado aquí en mi cabeza de cuáles son los países realmente los que ha habido un mayor intercambio. Pues hemos escuchado bastante del tema de Emiratos Árabes Unidos, en donde no se ha concretado mayor cosa, y recientemente también el tema de Qatar, principalmente como destino de una de las muchas negociaciones en el marco de la paz total. Y por el otro lado también ahorita, pues el presidente Petro de manera sorpresiva también está diciendo que Qatar debería ser la sede de Naciones Unidas. No sabemos eso cómo va a impactar realmente la relación que tenga Colombia con este país. Y además de estos dos países, uno podría decir que se han fortalecido o se ha buscado más bien fortalecer relaciones con China, que tampoco se ha visto materializado bastante eh, ese nuevo relacionamiento, y con el único país con el que definitivamente hay toda una decisión de este gobierno de acercarse, que es el caso de Venezuela. Pero por el otro lado nos ha alejado, por ejemplo, el tema de Argentina, nos ha alejado ahorita, el doctor Londoño lo menciona, el tema de Perú, nos ha alejado de Ecuador, ahorita Estados Unidos, y estamos teniendo, digamos, problemas y conflictos inexistentes, son simplemente creados por la retórica y las preferencias. Y yo diría, sé que va a sonar fuerte, pero tal vez es pertinente por los caprichos del gobernante de turno y no necesariamente por tener una estrategia pensada. Y eso pues lleva también a que, a pesar de que el presidente desee ser un líder global en el futuro, pues eso se ve truncado, entre otras, pues porque las decisiones incluso de conseguir liderazgo también son decisiones o son resultados más bien que vienen de la estrategia y no necesariamente de la improvisación y de las decisiones en caliente. Sí, lo quiero escuchar a usted, doctor Londoño, sobre este tema del mundo árabe, que llama mucho la atención, porque las apuestas del presidente son por tomar relevancia en ese aspecto y también en el ámbito internacional, pero esto que está haciendo y de levantar su voz de esta manera por Palestina, sí está dándole ese chance o cumpliendo ese objetivo que él busca de ser un líder internacional y de tener esa cercanía con los países del mundo árabe. Quiero decir que Colombia ha sido siempre un país que ha estado al lado de Palestina. Colombia hace muchísimos años siempre ha dicho que es fundamental para la paz del Medio Oriente que haya dos estados, Israel y Palestina con unas fronteras definidas y seguras, sin solución de continuidad y no siendo simplemente un estado en el papel. Esa es la posición que hemos sostenido nosotros en Naciones Unidas y en la comunidad internacional durante muchísimos años. Colombia ha tenido contactos importantes con los líderes palestinos. Aquí estuvo Arafat, por ejemplo, en 2 oportunidades y estuvo dialogando con Colombia sobre ese particular, y Colombia se ha esforzado precisamente para lograr
en alguna forma que Palestina puede tener vida y que pueda tener representación. Desde el gobierno del presidente Virgilio Barco se acordó que Palestina tuviera una embajada en Bogotá. Entonces, eso es una política general y yo creo que la comunidad internacional en este momento, en general, está respaldando la posición de Palestina en el sentido de que merece, como Israel, tener un Estado con fronteras seguras, fijas y determinadas y no seguir siendo unos trashumantes en el mundo. Entonces, yo creo que eso no es nuevo de ninguna manera. Hemos tenido contacto con los 26 países árabes. Hemos tenido relaciones con todos. Me permito decir que Qatar no es, pues, el ejemplo de la pulcritud de los países árabes de ninguna manera. Hay muchos antecedentes en ese sentido. Para no remontarme de tiempo atrás, recordamos todos los problemas que presentaron con el Campeonato Mundial de Fútbol y todas las incidencias con supuestos sobornos a la FIFA, etcétera, etcétera. No es el país más pulcro del mundo. Además, hay otras sedes de Naciones Unidas fuera de Nueva York. Está Ginebra, donde nació prácticamente las Naciones Unidas. Está Viena, está Nairobi. Hay muchas sedes de Naciones Unidas. Entonces, importantísima, la de Ginebra es una sede importantísima. Tenemos embajadores acreditados, se discuten temas muy importantes. Entonces, yo creo que son expresiones que se hacen en un momento determinado y para tener contacto con los países árabes hay que estar en los países árabes, conocer los problemas de los árabes y comprender a los árabes que son un mundo diferente. Y también lo que usted dice es clave, entender la magnitud y la realidad también de lo que son, sin incurrir en esa exaltación a países también cuestionados por muchas cosas, entre ellas el trato democrático o no a sus habitantes. Profesor Garay, quiero preguntarle si usted considera si la medida de remover la visa a los funcionarios del gobierno y al presidente Gustavo Petro es proporcional con lo que él hizo, que pues entiendo ustedes dos coinciden con que abiertamente fue una provocación innecesaria del mandatario allá en las Naciones Unidas. Pues fíjese que, contrario a lo que uno puede pensar, es que fue la medida menos grave frente a una medida que tenían que tomar. Es decir, el presidente Petro sí ha venido buscando una crisis con los Estados Unidos, uno podría decir desde el mismo 20 de enero, y muy pronto logró generar una que fue resuelta rápidamente por la diplomacia ese 26 de enero, ese domingo 26 de enero, en donde muy rápidamente escalaron la situación y posteriormente siguió haciendo declaraciones, discursos, menciones tanto al presidente Trump como a representantes del gobierno, incluido el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios, y la mayoría de esas declaraciones pues han sido provocadoras. Entonces uno sí podría pensar que ha habido una intención clara de generar esta crisis, y esto se acelera aún más cuando aparece la decisión que, de nuevo, dentro de los posibles escenarios que se habían dado en el marco de la decisión de la certificación o no, la que se tomó es la menos grave, ¿no? Una desertificación, pero con por interés nacional, por lo tanto, lo cual envió más bien un mensaje, y era que el gobierno de los Estados Unidos estaba confiando en el país a pesar de los incumplimientos o de la falta de compromiso en algunos de los objetivos y de las metas en la lucha contra las drogas por parte de Colombia. Pero eso le dio la oportunidad al presidente Petro de acelerar un poco esa necesidad de buscar la provocación y de la generación de esa posible crisis diplomática, hasta que llevó a esto. Pero fíjese de nuevo que es que hubiera podido ser cualquier cosa. Además, el doctor Londoño, estamos hablando del presidente de un gobierno como el del presidente Trump, que toma decisiones bastante agresivas de un momento al otro. O sea, podría haber sido mucho más grave, y en ese sentido la cancelación de las visas es tal vez el menos grave de los escenarios.
Doctor Londoño, me quedan unos segundos para terminar, pero quiero preguntarle si en ese sentido lo que Estados Unidos está haciendo es aplicar un poco de inteligencia diplomática en el sentido y política, en el sentido en que no quieren darle gusto al presidente Gustavo Petro de victimizarse y pues también cumpliendo esa premisa de que es una sanción contra él y no contra el país. Yo creo que es evidente. Yo creo que, como ha dicho Javier, los Estados Unidos se vieron abocados a tomar una decisión de esas características, no por el discurso de Naciones Unidas, que hubiera podido decir cualquier cosa. Yo he ido a hablar a todo tipo de jefes de Estado y dicen todo tipo de cosas en un momento determinado contra los Estados Unidos y contra las potencias, etcétera. Eso no es el caso. El problema es, a mi juicio, el llamamiento que hizo públicamente por un altavoz a que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no le cumplieran las instrucciones al presidente Trump. Esa, a mi juicio, fue lo que generó el problema. Y naturalmente no puedo pensar que el presidente Petro, que es una persona inteligente y ágil, hubiera pensado que eso no iba a tener alguna consecuencia cuando le estaba pasando el megáfono precisamente a un traductor para que lo tradujera también al inglés. Entonces, eso es evidente que algo se iba a presentar. Sí, señor. Pues ahí está el análisis, la opinión de dos expertos en este tema, a quienes agradecemos profundamente por sus minutos aquí en Sala de Prensa. Gracias, doctor Londoño y profesor Garay. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche para los dos y también para ustedes, nuestros usuarios de Sala de Prensa. Hasta aquí este programa, pero quédense conectados porque llega la información económica con signo pesos. Feliz noche.